Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy titulado Aspectos Jurídicos de la Inteligencia Artificial. Esta semana la estamos dedicando a lo que es el derecho digital, el comercio electrónico y todo aquello que tiene que ver con estos aspectos que consideramos importantes en cuanto a la tecnología, tecnologías de la información o que están relacionados con la rama del derecho. Los alcances de este webinar o seminario pues no son de ninguna manera convertirnos en expertos en lo que es inteligencia artificial o bien machine learning, legal tech, sino más que nada son darles una idea muy genérica en específico de este curso, de este webinar, de cuál es la posición en la que nos encontramos en México en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial en comparación con lo que es la Unión Europea y Estados Unidos. Al ser nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pues consideramos importante que fuera Estados Unidos y la Unión Europea los referentes más importantes. Pues bien, vamos a dar inicio a la presentación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado o habrán visto películas de Hollywood refiriéndose a la inteligencia artificial. Desde pues ya hace muchísimos años, Hollywood ha sacado varias películas, varios largometrajes, en los que nos plantea precisamente la inteligencia artificial desde un sentido, desde positivo hasta un sentido apocalíptico en el afán de que pues un día las máquinas van a llegar a superar la inteligencia humana. Muy probablemente cuando nosotros estábamos pues niños y veíamos, no sé, por ejemplo, Terminator, imaginábamos o pensábamos que pues esto nunca iba a ser así. Sin embargo, observamos que día con día la tecnología, las tecnologías de la información y no queda atrás, la inteligencia artificial van avanzando de manera impresionante. Tan es así que pues se están creando dispositivos o robots o aplicaciones que usan la inteligencia artificial y que pues vamos a verlo el día de hoy, llegan a tener incluso autonomía o por así decirlo pensamiento propio. Pues bien, el término de inteligencia artificial o AI se acuña a lo que son sistemas, máquinas o equipos que manifiestan un comportamiento inteligente y que son capaces de analizar su entorno y tomar, por así decirlo, decisiones autónomas y complejas. Esto con el fin de alcanzar tareas u objetivos específicos con los cuales fueron programados por el ser humano. Eso sería a grandes rasgos lo que es la inteligencia artificial. Igualmente podemos subclasificar o dividir lo que es la inteligencia artificial en tres grandes grupos. Vamos a encontrar que tenemos la inteligencia artificial estrecha, o IAE, inteligencia artificial general, IAG, o superinteligencia artificial, SIA. Y pues, ¿de qué va cada una de estas? La inteligencia artificial estrecha, o también conocida como inteligencia artificial débil, es la más común, es la que conocemos, la que está en nuestros dispositivos móviles, y esta está programada pues para realizar tareas individuales que están basadas en un conjunto de datos específicos. Como ejemplo de lo que es la inteligencia artificial débil o estrecha, podemos encontrar lo que son los altavoces inteligentes, los vehículos autónomos, videojuegos, robots automatizados, buscadores web y chatbots. Los chatbots, pues son aquellos chats que de repente cuando nosotros realizamos una compra en línea, nos aparece la opción de chat. Pareciera que estamos nosotros en chat en vivo con alguna persona, pero pues en realidad son logaritmos programados que ya vienen precisamente definidos para, por ejemplo, decir, no, pues quiero que me den la factura de una compra que realicé. Ah, ok, ¿cuál fue su pedido? Entonces ya vienen preestablecidos. Entonces estamos teniendo comunicación, estamos interactuando, y no propiamente con una persona, sino con una máquina, por así decirlo. La inteligencia artificial general o IAG es, digamos, el rango medio entre la superinteligencia artificial y la inteligencia artificial básica. Y pues este tipo de inteligencia artificial de lo que va es de que puede comprender, aprender
y desempeñar cualquier tarea o actividad o función intelectual o cognitiva. Esto es muy interesante. Hasta hace algún tiempo se pensaba que solo las personas y algunos animales podíamos desarrollar lo que es el pensamiento o el desarrollo cognitivo. Pues bueno, ahora ya no. Ahora también las máquinas pueden desarrollar esta intelectualidad, por así llamarlo. Obviamente, igual que el anterior, tratando de asimilar el pensamiento al de un ser humano. Y por último vamos a encontrar a la superinteligencia artificial o SEA, y también es llamada super o hiperinteligencia. Esto se trata de sistemas o equipos que ya no nada más pretenden igualar la cognición o el pensamiento humano, sino que su objetivo o su afán precisamente es superarlo. Es decir, que sean máquinas muchísimo más inteligentes que el pensamiento que pudiera desarrollar una máquina, una calculadora o un dispositivo que va más allá del pensamiento humano. Entonces, pues esto es súper interesante. Si aplicamos lo que les platicaba al principio, pues no es difícil de extrañar que pues en algún momento las máquinas pudieran llegar a tomar, no digo el control de lo que es nuestra sociedad como la conocemos hoy día, pero sí que estuviera involucrada en una buena parte de las funciones o actividades de las que nosotros desarrollamos o con las que vivimos día a día. Pues bien, ahora les voy a platicar un poquito de lo que es toda la regulación que existe en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Y como un previous, sí les quiero platicar que no hay regulación propiamente, entonces esto ni en los países más desarrollados, como lo vamos a ver ahorita, que es la Unión Europea, ni Estados Unidos. Entonces, va caminando como que solita la inteligencia artificial, va desarrollándose sin normas, sin reglas de operación, sino más bien como con principios o preceptos que buscan como regularla, pero propiamente no tenemos una legislación sólida y fuerte en ningún país de lo que va a ser el control, el manejo o el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues bien, en 2008 se da un suceso muy importante con Google. Ellos están expuestos a una crisis de identidad. A partir de esta crisis de identidad, Google desarrolla 7 leyes en las cuales pretende dar a conocer al público en general o a los usuarios. Creo que todos somos usuarios de Google. Quien no trabaja con Apple o aún quienes trabajen con Apple, hemos usado alguna vez el buscador de Google o la Play Store para bajar nuestras aplicaciones. Entonces, Google es uno de los principales concentradores de datos hoy día, principalmente de lo que es el Big Data. Entonces, pues no resulta difícil de extrañar que Google esté o haya desarrollado en 2018, o sea, hace poquito, estas 7 leyes que pretenden como regular los mecanismos con los que va a estar desarrollando la inteligencia artificial. Pues bien, estas 7 leyes van de lo siguiente. La primera se trata de ser socialmente benéfica. Esto busca que, pues, todos los sectores que incluyen a la sociedad no encuentren un sesgo, ya sea por razón de preferencias, de raza o algunas otras cuestiones, y estudiar los factores económicos y sociales y que sean benéficos en general para la sociedad. Esa sería como la primera ley. La segunda es evitar crear o reforzar un sesgo injusto, en lo que les comentaba. Esto se refiere más a la integración de lo que son etnias, razas, nacionalidades, orientación sexual, ingresos, que va muy relacionada con lo anterior. Es decir, que sea alcanzable para todos este desarrollo de la inteligencia artificial que ellos en dado caso están desarrollando o desarrollarían en un futuro. La tercera ley es que sea creada para ser segura. Google implementará estrictas medidas de seguridad para evitar resultados indeseados. De lo que se hablaba más que nada cuando empiezan a desarrollar estas leyes es que pues no fuera desarrollada esta inteligencia artificial con fines bélicos o que pudiera ser perjudicial para la sociedad o para los seres humanos.
De igual forma, habla de que se seguirán analizando todos estos desarrollos con el objeto de que sean, de que aporten algo para la sociedad y reducir los daños al mínimo. Como cuarta ley es ser responsable con las personas, es decir, desarrollar tecnología o inteligencia artificial con un sentido de responsabilidad. Aquí Google se está comprometiendo a crear sistemas de inteligencia artificial bajo el control y supervisión de personas, pese a que a lo mejor sean máquinas o aplicaciones o lo que ustedes quieran llamarle autónomos o robots, pues que aún así están supervisados y controlados por personas, por humanos. La quinta ley es respetar los principios de la privacidad, lo cual pues no me queda muy claro cómo lo haría Google, porque pues les comento, Google junto con Facebook, y creo que son los que tienen el monopolio del control de datos hoy día, es difícil de repente el control del uso de los datos privados, a quién se los proporcionan, cuáles sí le van a dar a las empresas que manejan Big Data para que puedan llegar los productos o los servicios ofertados directamente a un cliente en específico. Esto es muy difícil y muy complejo. Sin embargo, si nosotros nos podemos leer las políticas de privacidad, tanto de Google como de cualquier aplicación, como de Facebook, pues vamos a encontrar muy claramente cuáles son los datos específicos que Google o Facebook va a vender a las empresas para que puedan llegarnos los comerciales o los anuncios específicos en nuestras redes sociales. Con los anuncios, a nosotros, si ustedes se han dado cuenta, no sé, creo que a todos les ha pasado, pero les platico un caso en específico. Yo estaba comprando electrodoméstico la semana pasada y de repente me meto a la página que sea y me sale que la lavadora, que la estufa, que el refrigerador, cuando a lo mejor yo ni siquiera estoy buscando ya esa publicidad, yo ya realicé mi compra, pero sin embargo esos datos se quedan almacenados. Esos datos, el propietario de esos datos los envía directamente a estos operadores o comerciantes y entonces nos llega esa publicidad específica. Entonces va a ser como que muy difícil. Esto considero uno de los retos más difíciles que va a tener Google, respetar los principios de privacidad. Porque va a tener que delimitar cuáles datos sí va a vender, cuáles no, etcétera. La sexta ley es conseguir altos estándares de excelencia científica. Este es uno de los retos que se plantea Google. Para ellos, el hecho de desarrollar inteligencia artificial va a ser benéfico porque consideran que va a resultar en gran medida de forma que la rama científica pueda verse beneficiada de todo ese desarrollo de tecnología que se pretende implementar o que ya se está implementando de inteligencia artificial. La última ley es estar disponible para usos que estén de acuerdo con los principios, es decir, se limitará a aplicaciones peligrosas o abusivas. Ojo aquí, limitará, más no dice prohibirá. Entonces, pues va a ser otro de los grandes retos que va a tener Google al momento de quererle dar aplicación práctica al desarrollo de la inteligencia artificial que está desarrollando. Ahora bien, ¿por qué les puse estas 7 leyes de Google? Porque realmente, como se los planteé desde un principio, no hay una legislación sólida o práctica en cuanto a lo que es la inteligencia artificial en ninguna parte del mundo. Sí hay desarrollo, sí hay ideas, sí hay propuestas, sí en algunas cámaras se está discutiendo o está dentro de las próximas discusiones, pero el día de hoy es que nadie está regulando lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces les digo, es como un ente que tiene vida propia, se va desarrollando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, sin ningún control, y esto pues resulta de impacto, porque pues la tecnología no nada más nos ha alcanzado, nos ha rebasado. Entonces va a ser de repente, como aquí en México, que hacemos las leyes, ya cuando o como en Estados Unidos, ya cuando los acontecimientos pasaron, ya cuando, un ejemplo, queremos controlar el lavado de dinero, cuando los lavadores de dinero o los delincuentes o los que se dedican a estas cuestiones están adelantados 20,000 veces o ya crearon estrategias
muchísimo más complejas de lo que dispone la ley. Entonces, pasa algo muy similar con lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y a mi criterio pues es muy delicado porque pues estamos hablando de que se están creando máquinas o dispositivos que van a superar lo que es la inteligencia humana. Entonces esa es mi muy personal percepción. Ahora bien, en la Unión Europea en el año 2017, a través de la Comisión Europea, el desarrollo de leyes civiles sobre robótica, plantea la inclusión de lo que es la personalidad electrónica. ¿Qué es esto de la personalidad electrónica? Pues se los platico. Pues esto significaría darle a los robots o a aquellas máquinas con inteligencia artificial derechos y obligaciones. Es decir, yo lo considero como una ficción jurídica. Es como, por ejemplo, aquí en México, como consideramos a las personas morales, que pues si bien es cierto, son sujetos de derechos y obligaciones, pues no anda caminando por ahí, por las calles, nuestra acta constitutiva, ¿no? Sino que tiene representación legal a través de personas físicas. Algo muy similar se pretende hacer con los robots o con estas máquinas en la Unión Europea, a darles eso, personalidad electrónica. Es decir, que de cierta manera tengan derechos y obligaciones, pero siempre, siempre en servicio o en beneficio o de alguna forma relacionada con las personas, con el ser humano, igual que como pasa con las empresas. El 20 de enero del 2021, o sea, hace un par de meses, el Parlamento propone directrices para el uso de la inteligencia artificial, el Parlamento Europeo, en lo que es el campo militar, en la salud y la justicia. Aquí lo que se discutió principalmente los eurodiputados es la necesidad del control humano sobre los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues aquí vemos que por lo menos en la Unión Europea pues ya hay la idea de regular a todos estos entes o todas estas máquinas o dispositivos que utilizan la inteligencia artificial. Y cuando pues aquí en México, vamos a ver más adelante, pues no hemos llegado ni siquiera a la concepción de discutirlo o regular, ¿no? Ahora bien, en la actualidad la Unión Europea está trabajando en dos cosas en lo referente a la inteligencia artificial. La Comisión de Cultura y la Comisión de Libertades Civiles. Igual que aquí en México, la Cámara de Diputados opera a través de comisiones, pues igual en la Unión Europea. En la Comisión de Cultura, la inteligencia artificial en la educación, cultura y el sector audiovisual. Ese sería como, por decirlo, el dictamen que se está discutiendo hoy día. Y en la Comisión de Libertades Civiles, el uso de la inteligencia artificial en el derecho penal. Entonces, pues aquí ya vemos estos países de primer mundo, pues ya van en avanzada en cuanto a lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Ahora bien, en cifras, pues la solicitud de patentes en la Unión Europea fue de 1.074, en China de 1.085, en Estados Unidos de 1.863. Entonces, esto nos puede dar una idea más o menos de estas grandes potencias, cómo están creciendo su mercado de lo que es la inteligencia artificial al buscar patentar sus creaciones, sus robots o sus máquinas. Y nos habla de que hay un incremento del 400% de las solicitudes de patentes de inteligencia artificial publicadas en la última década. 400%. Entonces es abismal lo que está sucediendo en otros países y no precisamente en Latinoamérica. Ahora bien, pasamos ahora a lo que es la inteligencia artificial en Estados Unidos. Se los platicaba, al ser el principal socio comercial de México, pues consideramos importante conocer cómo se está regulando la inteligencia artificial. En el 2020, en la administración de Donald Trump, se le empieza a dar un poco de más importancia a lo que es todo el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial. Y se crean una serie de principios muy parecidos a los que les comenté en un principio, a las 7 leyes de Google. Pues ahora la Oficina Política Científica de Estados Unidos se da la tarea de crear estos principios que se basan en 3 objetivos. Garantizar la participación pública, limitar el exceso regulatorio y promover una inteligencia artificial fidedigna, justa, transparente y segura.
Estos principios van como siguen. El primero es la confianza pública en la inteligencia artificial. Es decir, el gobierno debe promover aplicaciones de inteligencia artificial fiables, sólidas y fidedignas. ¿Qué nos dice esto? Pues que el gobierno va a tener el monopolio de lo que es la regulación, o por lo menos eso es lo que pretenden estos principios, o lo que nos están dejando ver, la regulación de la inteligencia artificial. La participación pública. La sociedad debería tener la oportunidad de dar su opinión en todas las etapas del proceso de la elaboración de normas. Es un poco como aquí en México, cuando quieren hacer una ley que se hace parlamento abierto y supuestamente se escucha a la sociedad o al sector público, al económico o quien esté interesado en el cambio o la regulación de las leyes, de estas modificaciones o nuevas leyes que van a ser de gran calado o de impacto para la sociedad. El tercer principio es la integridad científica y calidad de la información. Aquí se busca que las decisiones políticas se deben basar en la ciencia. La cuarta es la evaluación y gestión de riesgos. Las agencias, ¿cuáles agencias? Pues las agencias estadounidenses deben decidir qué riesgos son aceptables y cuáles no. Beneficios y costes. Las agencias deben sopesar los impactos sociales sobre las regulaciones propuestas. Pues en estas 5 primeras leyes vemos que pues el monopolio de la inteligencia artificial lo va a tener el Estado. Sus agencias, en este caso serían un símil a las secretarías que tenemos aquí en México, pues van a ser las encargadas de vigilar y promover todos estos avances que va a tener nuestro socio comercial. La sexta va a ser flexibilidad, el sexto principio. Este principio va en que cualquier enfoque pueda adaptarse a los rápidos cambios y actualizaciones de las aplicaciones de la inteligencia artificial. El séptimo, trato justo y sin discriminación. Aquí las agencias deben asegurarse que los sistemas de inteligencia artificial no discriminen. Divulgación y transparencia. La sociedad confiará en que la inteligencia artificial solo cuando sepa cuándo y cómo se utiliza. La seguridad y la protección. Las agencias deben mantener seguros y protegidos todos los datos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial. Y las coordinaciones entre las agencias, es decir, debe de haber plena comunicación entre las agencias que van a estar a cargo de todo lo que es la explotación y el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Esto apenas es del año pasado, entonces estamos viendo que pues también el gran avance pues no lo tienen, ¿no? Pero pues ya por lo menos de entrada ya tienen un planteamiento de hacia dónde van, quién lo va a regular, cómo se va a hacer. Entonces ya tenemos ahí por lo menos, podemos vislumbrar cómo va el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Y de igual forma, el desarrollo de la inteligencia artificial, según el Artificial Intelligence Index Report de 2019, a través del informe anual del Human Centered Artificial Intelligence Institute de la Universidad de Stanford, dice que el interés de Estados Unidos respecto a la inteligencia artificial se hace evidente en varios sectores o campos que al final del día redundan en ofertas de trabajo, igual que en la Unión Europea. Yo no, a lo mejor puedo coincidir con esto, pero sí lo que creo es que si quisiéramos resultados fidedignos o claros, se tendría que ponderar, a ver, ¿cuánto de la inteligencia artificial o cuántos trabajos al desarrollo de la inteligencia artificial se pierden trabajos físicos que anteriormente desarrollaba una persona? Y con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cuántos trabajos estoy desarrollando? Si comparamos esos dos, pues entonces podríamos tener resultados más claros. No con esto estoy diciendo que la inteligencia artificial está quitando el trabajo a las personas, pero pues lo cierto es que ya una máquina te puede expedir un boleto de metro, un boleto de bus, aquí en la Ciudad de México de Metrobús, ya no necesitas formarte una taquilla, ya nada más metes tu máquina, metes dinero, tu billete, y ya te arroja pues el saldo para que tú puedas viajar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es a lo que yo me refiero.
se tendría que ver una ponderación entre cuántos empleos estoy desarrollando o creando al desarrollar inteligencia artificial y cuántos están sustituyendo a los trabajos que propiamente desarrolla un ser humano, porque entonces estos datos para mí se quedan huecos. Ok, se construyeron 1.32 el total de las ofertas de trabajo para 2019. Ajá, pero ¿y cuántos trabajos que realizaban originalmente personas se perdieron? Pero como siempre, ese es mi muy particular punto de vista. Yo lo dejo a su criterio. Ahora bien, vamos a pasar al desarrollo de la inteligencia artificial aquí en México, en cuanto a la rama jurídica. No tenemos nada, esa es la realidad de las cosas. No tenemos nada aquí en México. Lo único, lo más cercano que pudiéramos tener a la regulación de inteligencia artificial es nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, o bien aquellos que el gobierno regula, o de los cuales es poseedor, que será la Ley Federal de Protección en sujetos obligados, que es así como se llaman las leyes, que el controlador o el que posee los datos personales son personas que no son del gobierno, es decir, particulares, y las que controla el gobierno. Es la única distinción entre las dos leyes, pero la realidad es que son muy similares. Eso es lo más cercano en lo que tenemos a la regulación jurídica en México. Ahora bien, de acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, se considera que en México se requiere una estrategia nacional mucho más exhaustiva. Digo, nos queda claro a todos, ¿no? No hay nada de regulación, porque quizá vemos esto o nuestros legisladores lo ven como muy lejano, o sea, como que no ha sucedido, como que no ha pasado. Esperan, no sé, a ver un empacador, bueno, hoy día ya no, porque ya no hay bolsas en los súperes, por un ejemplo, un empacador en el centro comercial que sea un robot para empezar a regular esto. Lo cierto es que no, o sea, ya la inteligencia artificial está en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras, en nuestras laptops, en nuestros aparatos. Ya tú dices, Alexa o todas estas señoritas que están en los dispositivos, súbele a la música o ponme tal canción, etcétera, etcétera. Eso es inteligencia artificial, ya está aquí, ya está en nuestras manos. Y nuestros legisladores, la realidad es que no están haciendo absolutamente nada por empezar a regular esto. Ahora, hay que ver el lado positivo. Si nuestros legisladores no están haciendo absolutamente nada por regularlo, pues entonces quiere decir que tenemos la libertad completa de explotarlo. Pero también tenemos un gran problema. Se les han quitado muchos, con la eliminación de los fideicomisos, a todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Entonces estamos, ni regulan, pero tampoco dejan que se desarrolle tecnología de inteligencia artificial. Entonces estamos en una brecha en la que no podemos competir con los grandes mercados como China, Estados Unidos, la Unión Europea, porque no hay los medios. O sea, o tienes que tener mucho dinero o tienes que ser, o que te proporcionen los insumos, porque, o el dinero, o la capacitación, o etcétera, etcétera, lo que requieras para el desarrollo de tu app, de tu dispositivo, de tu robot, porque pues el apoyo ya no lo hay, ¿no? Entonces, o tendrás que tener tus propios recursos para desarrollar la inteligencia artificial, o bien irte a otro país en el cual si eres pues muy talentoso en esto, pues muy seguramente te van a buscar para el desarrollo de estas tecnologías. Ahora bien, también Alcide nos dice que de lo contrario, la íntegra implementación de la inteligencia artificial en la sociedad mexicana crea una notable discrepancia entre las tecnologías sociales. Es lo que les digo, o sea, no hay para dónde. O sea, ok, se desarrolla, pero no hay regulación, entonces no sabes para dónde vas, ni siquiera tienes un margen de competitividad, porque pues en América Latina, lo cierto es que pues sí están desarrollándose y sí están haciéndose cosas, pero pues también como que el gran desarrollo no lo tenemos. Nosotros no debemos olvidar, o a veces nos hacemos chiquitos ante Latinoamérica, pero nosotros, México, somos el parámetro para muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica. Y lo cierto es que no se está desarrollando, a mi criterio, como se debería de desarrollar o como deberíamos de explotar la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es el Machine Learning? De lo que nos habla el CIDE.
El Machine Learning hay que entenderlo como una subrama o un subconjunto de inteligencia artificial, donde las personas o los humanos van a entrenar a las máquinas. ¿Con qué objetivo? Pues para que las máquinas puedan reconocer patrones basados en datos o situaciones, o bien hacer predicciones. Y pues bueno, a través de la Machine Learning se han creado ya en otros países un sinnúmero de aplicaciones y desarrollo tecnológico. Vamos a encontrar 4 principales. Y son enteramente de derecho. Jurimetría. Esta se usa para analizar la jurisprudencia predictiva. Aranzan-difusión para gestionar documentación legal. Case tracking para la automatización de juicios ejecutivos. Time Billing X para el control de horas de trabajo en los despachos. Vamos a ver de qué trata cada una de estas. Jurimetría la desarrolla la empresa Walter Kruger y se utiliza tecnologías de Big Data, Natural Language Processing o NLP y Machine Learning para el procesamiento y análisis inteligente de grandes cantidades de datos, o sea, Big Data. Con base en los resultados, los abogados pueden perfeccionar sus estrategias procesales. Otra de las que tenemos es Aranzan-difusión, desarrollada por Thomson Reuters. Esta sabemos pues se dedica al manejo o la explotación de publicaciones, libros. Es una muy buena editorial, creo que todos la conocemos. No nada más publica libros, sino publica revistas especializadas en muchos temas, incluidos los legales. Y pues, ¿qué busca? Es una solución que se basa en algoritmos de aprendizaje automático que permiten gestionar y controlar todos los expedientes sin importar que la cantidad sea enorme. Localizar la información jurídica más relevante para cada caso del desarrollo, presentar documentos vía telemática mediante el LexNet, recibir alertas sobre cambios legislativos de interés para cada caso en el proceso. Case Tracking es de la empresa Lemon Tech y es un potente sistema capaz de procesar casi toda la carga de trabajo relacionado con un juicio. Los que litigamos, pues sabemos de repente que los juicios se convierten en un material, son bonches. Por lo menos en materia administrativa, en específico la materia fiscal o aduanera, el expediente administrativo llega a ser de un engrose impresionante, a veces de cajas, porque todavía hasta antes de la pandemia, pues, todo era en papel, éramos muy pocos los abogados que utilizábamos el sistema de justicia electrónica, entonces pues todos nos gustaba con el sellito de la oficialía de partes, porque nos daba aparentemente más certeza jurídica, entonces todo lo hacemos en papel y eran o son unos engroses de expedientes enormes. Entonces, esto, pues, obviamente se vuelve complejo, tanto el resguardo como la digitalización, como la manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, este de case tracking a mí me resulta interesante en cuanto a la carga de trabajo para la manipulación de los juicios. Ah, y ojo, sin intervención humana. Entonces, esto es como súper interesante. Igual de Lemon Tech está el Time Billing X. Es un sistema de última generación para los despachos de abogados. Inicialmente fue creado para el registro de horas laborales, la generación automatizada de facturas, automatización de gestión de cobros, unificación de toda la información relacionada con clientes, detección del personal más rentable de los abogados internos como de clientes. Nosotros en el despacho manejamos algo muy similar o muy cercano a esto, que es la aplicación de Monday, que es pues una nube que está en la red que maneja absolutamente todos nuestros procesos. El control de horas lo manejamos a través de otras herramientas, pero sí, o sea, yo me meto a mi Monday, puedo ver cómo va el avance, cómo va la cobranza, si ya cobré una factura, si el cliente ya me envió la propuesta de honorarios, si el tema ya se cerró, si ya me dieron la marca, si el juicio ya se ganó. Obviamente, pues hay que estar alimentando estas herramientas, pero es un muy buen sistema de control, muy parecido a Time Billing X. Y por último, ya para cerrar, el año pasado y publicación de este año hicieron un ejercicio bien padre en lo que fue Foro Jurídico, Abogado Digital, el INCIBE, el Blockchain Academy de México y la WIT. ¿Qué hicieron ellos? Pues
ellos solicitaron a todas estas empresas de Legal Tech o que estuvieran relacionados con tecnología en función de aplicaciones específicamente con lo que es la rama del derecho, que pues les mandaran a qué se dedicaban para crear lo que es pues un esquema o un índice latinoamericano de Legal Tech, y nos concentra en un ecosistema en el cual nos dicen cuáles son las principales empresas que están desarrollando tecnología relacionada con la rama legal. Y pues aquí vamos a ver de evidencia certificadas y firma digital, pues tenemos a Sincel, FAD, MIFEL, Compliance y Prevención de Riesgos Legales, Aquant, Lucius, Complice Advantage, Automatización de Documentos y Gestión de Contratos. Aquí vemos a Trato, EasyLex, Legalario, Legalix, DocuSign. O sea, se los apuesto que, aunque no sean abogados, han escuchado hablar de Trato. Y si no están firmando sus contratos digitalmente y son abogados, pues estamos en un completo error. Les digo, ya la tecnología no es que nos haya alcanzado, nos rebasó. Investigación jurídica, Búho Legal, Latam, Vilex, Walter Brower, gestión y automatización jurídica, pues bueno, tenemos todas estas, Marketplace y resolución de disputas electrónicas. Entonces, el mercado, si bien esto es nada más los que se inscribieron, porque a lo mejor hay muchísimos otros que están desarrollando tecnología de Legal Tech o en función de Legal Tech, pero que pues no se inscribieron y no alcanzaron a estar en este ecosistema o este resumen o este índice de Legal Tech que crearon este Foro Jurídico y Abogado Digital, ¿no? Pero sí nos da una idea de hacia dónde va el mercado mexicano y latinoamericano en cuanto al desarrollo de tecnología, inteligencia artificial y desarrollo de todas estas aplicaciones en función o en funciones jurídicas. Lo cierto es que el mercado pues está abierto, es un mercado muy competitivo, que cada día vemos a nuevas empresas o nuevos desarrolladores de tecnología, pero lo cierto es que quien se quiera dedicar a esto tienen un mercado abiertísimo, porque en comparación de otros sectores de la industria, no tiene el desarrollo o no tienes la competitividad o la competencia, mejor dicho, que con otras industrias. Es una oportunidad increíble para desarrollar empresarialmente, porque no hay, o sea, no hay quien esté desarrollando. Si te das cuenta, son bien poquitos y la mayoría pues son ya conocidos, ¿no? O sea, entonces sí hay un gran marco de oportunidad para todos aquellos que le quieran invertir y quieran emprender en lo que es desarrollo de tecnología relacionada con el derecho. Pues bueno, si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber en el buzón. De mi parte es todo. Nada más, sí, por favor, les pido, como siempre, a los integrantes de GIA, si tienen alguna, que me permitan unos momentos, por favor, para pasar la asistencia. Mientras tanto, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber en el chat, ya que está deshabilitado los micrófonos por default. Entonces me espero unos minutitos. Nos dice Eric Rubín, ¿qué tratados de cooperación internacional se han planteado para regular la inteligencia artificial? México no tiene ninguno. O sea, desconozco si la Unión Europea tenga celebrados tratados internacionales, que yo lo veo muy difícil porque apenas lo está regulando en su economía o los países miembros de la Unión Europea. Entonces, tratados de cooperación internacional para regular la inteligencia artificial no lo hay. No lo hay. Yo creo que no vamos a tardar mucho, pero para que empecemos a encontrar tratados internacionales en cuanto a regular la inteligencia artificial, primero deben de existir leyes domésticas. Entonces, ya en función de eso, pudiéramos empezar a negociar internacionalmente cómo nos ajustamos para que haya una competencia libre en el desarrollo de la inteligencia artificial, o incluso, se me ocurre, no bélica. Ahorita, pues, todo el mundo tiene como esa percepción de que nos pueden, de las guerras atómicas o las armas nucleares, pero lo cierto es que si te llegan a burlar con inteligencia artificial, imagínense lo grave que sería.
tu sistema, no sé, de misiles, porque claro que pudiera pasar a suceder o llegar a pasar. Entonces eso sería súper delicado, o incluso empezar a desarrollar inteligencia artificial con fines bélicos, pues eso es súper grave. Entonces sí es buena tu pregunta, Eric. Ya deberían de empezar a desarrollarse tratados internacionales en función de eso. Puede ser que incluso ya haya quien esté desarrollando armas bélicas con inteligencia o superinteligencia artificial. Espero con eso haber respondido a tu pregunta, Eric. ¿Alguien más, si tuviera alguna duda? Pues bueno, creo que no tenemos ninguna duda o pregunta. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. El día de mañana vamos a hablar a las 9 de la mañana de lo que es la firma electrónica, la diferencia entre la firma electrónica avanzada, la firma, la FIREL y la firma digital. Entonces, los esperamos con mucho gusto el día de mañana. Y me parece que tengo aquí otra pregunta. Un segundo, por favor. No, creo que ya es todo. Entonces los esperamos el día de mañana y por favor les pido, los dejé ya un minutito, por favor, antes de que salgan de la sesión. Muchísimas gracias y que pasen excelente tarde.